Tengo miedo a la oscuridad. No me gusta ni un poco. Tengo miedo a la oscuridad. ¿Ven? Lo he admitido. Me asustan aquellas pequeñas cosas que brincan en la noche. Tengo miedo de las criaturas, lejos de la luz. Me asusta la oscuridad. Y lo que más me asusta es que en la oscuridad conozco nuevos fantasmas. Valerie Plum. Hola, soy Valeria y me encantan las historias de terror. Esta época y esta fecha es muy especial, sobre todo para este podcast, porque es una de las razones por las cuales se creó, empezó a generarse este contenido, y es una de las épocas que a mí más me apasionan, me fascinan, y sobre todo para contar aquellas formas, cómo es que se originan, de dónde vienen estas celebraciones, sobre todo y en especial lo que es Halloween o el All Hallows Eve, ya que tienen varias vertientes, sobre todo viene de un mundo anglosajón, pero que tiene tantas leyendas y tantas historias que es imposible pasar inadvertido o que alguien no se interese. Por ejemplo, todos hemos escuchado de Sleepy Hollow, de Jack-o'-lantern, del Carrito de la Muerte, incluso de Joaquín Murrieta, el jinete sin cabeza de Mexicali. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Bueno, más allá de que algunos tengan una calabaza en llamas como cabeza, podría decirse, estos protagonistas son almas en pena, que no pueden acceder ni descender al descanso eterno, ni a las perpetuas llamas del infierno. Unos por demás de astutos, otros por pagar las malas acciones que hicieron durante su vida, ya que en esta época, que es la más oscura del año, y con ella no puede faltar la advertencia de volver a casa para no toparse con este tipo de personajes. Todos, o casi todos, vienen de una tradición anglosajona, sobre todo germánica, y llegaron a América en este puente que tuvieron durante las múltiples conquistas que se dieron en los distintos territorios, tanto Canadá, Estados Unidos y México. A nivel personal, la leyenda de Sleepy Hollow, no les podré mentir, es una de mis favoritas, ya que desde que vi la versión animada de Disney cuando era niña, terminé por fascinarme al leer la historia que transcribe Washington Irving, que si bien se puede decir es el autor, es más una compilación lo que realiza él, ya que esta historia ya se venía contando tiempo atrás. ¿Serán los espesos bosques que se extienden en estas áreas, o realmente hay algo maldito en estos lugares que llegó desde el viejo mundo, en especial de Irlanda o de Escocia, ya que va de la mano con lo que ya les mencionaba, esta festividad de All Hallows Eve o el Día de Todos los Santos, que de hecho viene de un origen de una festividad pagana que se llama el Samhain, que en irlandés antiguo es noviembre, y que es cuando la tierra se habita de espíritus malignos, fantasmas, entes y hadas. Esta fecha, al final de octubre, es la noche en la que el velo entre el mundo de los muertos y los vivos se desdibuja, que no es extraño para nosotros como mexicanos, ya que al contrario encontramos un confort en saber que hay más culturas que se encuentran festejando esta noche como un portal para aquellos que dejaron este mundo antes de tiempo. En Escocia, desde los celtas, se arraiga esta tradición y las historias y rituales no faltan. Las historias cuentan que se usaban velos y se pintaban los rostros de negro para ocultar su identidad de la muerte, por lo que se tenía que cargar como una cabeza o una cara alternativa que pareciera con vida. A la falta de calabazas, lo que se cortaba para hacer las lámparas eran rábanos o betabeles, los cuales, si los buscan en internet, son mucho más escalofriantes que una calabaza, ya que parecen cabezas reducidas. Otro método para ahuyentar a los espíritus era, y sigue siendo, las fogatas. Estas porque, bueno, a pesar de que no se pueden cargar para todos lados,
decidieron poner entonces una vela en estos vegetales huecos y se volverían a la vez linternas. De aquí que la idea de hacer rostros con verduras, como las calabazas o los rábanos, se volvió una costumbre muy popular, pero con un origen bastante siniestro y bélico, ya que al cortar una cabeza durante una guerra era algo común, ya que se tomaba como un trofeo de batalla o una advertencia para aquellos que quisieran invadir. Y sí, un poco extremo, pero efectivo. Con el paso del tiempo, estas leyendas se tomaron cada vez más famosas, por ejemplo, la de Jack el Errante, o como se le conoció en vida, Jack el Tacaño. Esta historia se origina en las turberas de Irlanda, que son pantanos, que si bien son peligrosos de día, por la noche son mortales, ya que en estos lugares durante el siglo XVI era muy común ver ignus fatuus o fuego de los tontos, ya que todos estos pantanos contienen gases que se liberan y que son de material prehistórico, y que la gente pensaba que eran hadas o espíritus que los guiarían. Sin embargo, caerían en pantanos y morían. Muchas personas pensaban que era Jack O'Lantern jugándoles bromas o trucos. Y pues Jack, el de la linterna como se conoce en español, quien en vida era conocido como Jack el Tacaño, era un bebedor, apostador y que en muchas de las versiones que se tiene de su historia, el diablo una noche decide que es el momento de llevarse a Jack. Jack acepta, pero le pide como una última petición ir a la taberna del pueblo por una última cerveza. Pero todos conocen ese tipo de gente como Jack y unas cervezas se vuelven muchas y hasta el final de la noche llega el momento de pagar. Pero como lo decía su apodo, Jack no llevaba dinero. Entonces le dice al diablo que se convierta en moneda y que ya cuando esté saldada la deuda se vuelva a su estado natural. Sin embargo, cuando el diablo se convierte en moneda, Jack lo guarda en su bolso y como buen irlandés católico trae una cruz. Entonces el demonio no puede convertirse de nuevo y le pide que, bueno, ya atrapado, y le pide a Jack que lo deje salir. Pero Jack le pide una condición, que es que nunca lo lleve al infierno después de su muerte, a lo que el diablo acepta y desaparece. Y unos años después, cuando la muerte encontró a Jack, este se encontraba bastante tranquilo ya que sabía que no iría al infierno. Por lo que al momento de ascender al cielo, en las puertas de San Pedro, justo ante las puertas de San Pedro, este le niega la entrada, ya que por su vida pecaminosa que había llevado, es imposible que entre. Así que Jack decide bajar al infierno y ya que la tierra le resultaba bastante fría y solitaria y oscura, sin embargo, a su sorpresa, tampoco fue admitido, ya que el diablo cumplió su promesa. Sin embargo, lo que le propuso a Jack fue que le daría una brasa del infierno, ya que tenía muchas, y esa sería su única luz y calor por el resto de la eternidad. Por lo que Jack regresa a la tierra, cava una remolacha y pone la brasa en su interior. Y así es como aún se dice que ronda sin descanso. En otros lugares durante el siglo XVIII, como Inglaterra, se le conoce por otros nombres, como Howard T. Lantern o Jack McLantern, pero en América, en especial en Estados Unidos, quedó el nombre de Jack O'Lantern, ya que se menciona que, de hecho, de una forma velada en el libro de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow, que se publica en 1820. El pueblo de Sleepy Hollow, de hecho, se queda cerca del río Hudson, al norte de Estados Unidos, en las antiguas 13 colonias, las cuales, si nos ponemos a pensar, siempre han estado rodeadas de misterio, terror y brujas. No olvidemos los juicios de Salem en Massachusetts o el demonio de New Jersey. Por lo que el pueblo de Sleepy Hollow no queda ni lejos ni tampoco queda exento de este tipo de historias. Dicha historia gira en torno a Ichabod Crane, un joven maestro que llega a este pueblo, que al parecer
Era un pueblo tranquilo, pequeño y común. Sin embargo, tiene una leyenda bastante macabra. Cada noche de difuntos había que cruzar el puente antes de medianoche, ya que si no se hacía a tiempo era posible encontrar al jinete sin cabeza, que se dice era un soldado alemán que había sido decapitado por una bala de cañón en combate. La leyenda ya tenía tiempo rondando la comarca, pero se decía que eran cuentos de ancianas para asustar a los niños. Sin embargo, se cuenta que en 1790, Ichabod, un hombre bastante supersticioso, llegó para suplir al maestro que había fallecido y, sin muchas ambiciones, aceptó que se le enviara lejos de las grandes urbes. Sus días transcurrían entre las clases y lecturas, pues la escuela del pueblo tenía una pequeña casa que se le había dado, en donde a él se le daba alojamiento y no necesitaba esforzarse mucho, ya que la mayoría de las madres de sus alumnos le llevaban comida para ganar su favor. Sin embargo, todo cambió un día cuando se encontraba merodeando en el centro del pueblo y conoce a la hermosa Katrina Van Chisel, hija del hombre más rico del pueblo, y de quien se enamoró perdidamente y a quien su nueva misión en la vida sería conquistar, ya que si lograba que el padre de Katrina lo aceptara como nuero, le heredaría todas sus riquezas y no tendría que volver a trabajar como maestro, solo dedicarse a las delicias mundanas. Pero no todo era tan sencillo, ya que tenía un rival que también competía por el amor de Katrina, un fanfarrón, borracho, buscapleitos, Abraham Van Brood, quien hostigaría a Ichabod con varias bromas y un poco más allá. Así, una noche otoñal, en la fiesta de la Noche de Todos los Santos, o All Hallows Eve, Ichabod es invitado a dicha reunión, donde Abraham decide contar la historia de aquel jinete sin cabeza que se levanta de su tumba para buscar aquel miembro de su cuerpo que le falta, y que si encuentra a alguien quien pueda quitarle su cabeza, no dudaría en hacerlo. Ichabod escuchó dicha historia con bastante miedo, y ya que tenía que cruzar ese preciso puente para poder llegar a la escuela y llegar a su refugio. Entonces decide apurar la noche y se declara a Katrina, pero ella lo rechaza. Así, Ichabod, con el corazón roto, decide regresar a su hogar en su caballo llamado Pólvora. En su camino, Ichabod se encuentra con un jinete, quien cree que es el personaje de las leyendas y cabalga por su vida. Antes de la entrada del puente, el jinete apresura su caballo y arroja, al parecer, su cabeza cortada directamente a Ichabod, tirándolo del caballo. A la mañana siguiente, eh, aparece Pólvora comiendo pasto en la entrada de la casa de Ichabod, pero su dueño había desaparecido del área. No se encontró rastro de él más que su sombrero y antes de entrar al puente y al lado una calabaza destrozada. ¿Qué pasó con Ichabod Crane? A la fecha sigue siendo un misterio, ya que no se supo más de él. Algunos dicen que quien se lo llevó fue Jack O'Lantern, otros dicen que logró escapar y se fue de Sleepy Hollow aterrorizado. Lo que sí se sabe es que las apariciones continúan y el misterio sigue sin resolverse. La escuela, de hecho, sigue en pie y se encuentra en Kinderhook, Nueva York, así como el pueblo, y que de hecho recibe muchos visitantes cada año en espera de encontrar al famoso personaje sin cabeza, y que se puede visitar ya que incluso forma parte de monumentos históricos. Hay muchas historias sobre hombres desgraciados, errantes y sin cabeza, como en los irlandeses es la historia de Hugh Hallan, y para los alemanes el carretero de la muerte, aquel ser que va recogiendo las almas de las personas durante todo el año y que solo en condiciones especiales será relevado. Y para los escoceses está Tam O'Shanter,
que de hecho aparece como personaje en un poema de Robert Burns, el cual narra la historia de un Ichabod Crane, pero con el nombre de Thomas. En esta versión, Thomas es un granjero que por lo general se pone borracho con sus amigos en un bar del pueblo de Ayr, y que una noche tormentosa después de la juerga, Thomas cabalga su caballo que se llama Meg, y que en su interior y que rumbo a su hogar se topa en el camino en una iglesia maldita, un aquelarre en el que hay brujas, hechiceros bailando y el demonio está tocando la gaita. Thomas, aún borracho y sobre su caballo, ve impresionado por la ventana la escena, donde se veían cuchillos que habían sido utilizados para crear sacrificios y asesinatos, así como la música se intensificaba cada vez más y se fija en especial en una bruja que trae un vestido corto. Tom pierde la razón y grita: bien hecho, falda corta. Inmediatamente se apagan las luces y el baile y la música se detiene y las criaturas, lideradas por las brujas, van tras Tom. Tom espolea a Meg y emprenden la huida lo más rápido posible. Llegan hasta el puente del río Dune, con todos los seres infernales detrás de ellos, pero se sabe que las criaturas malditas no se atreven a cruzar dicho puente. Así que justo cuando lo están cruzando, las brujas lo único que alcanzan a hacer es jalar la cola de Meg, pero el caballo se logra zafar y Thomas llega sano y salvo a su hogar. Si bien este tipo de historias se encuentran en un origen de tradición oral europeo, que es el más común, en América también se encuentran jinetes sin cabeza, en especial en México. Por ejemplo, el de Mexicali, Baja California, en donde aquel ser errante va con el nombre de Joaquín Murrieta, y que por último narraré su historia. Un señor ya viejo, que se llamaba Carmelo, tenía una parcela en el valle de Mexicali, donde sembraba, según la temporada, algodón o trigo. La cuidaba mucho y tenía la costumbre de regarla en la madrugada, porque a esa hora las matas aprovechaban más el agua. Un día, como a eso de las 4 de la mañana, escuchó muy cerca el trote de un caballo. Se le hizo extraño que alguien anduviera por ahí, pero con todo y eso, dijo con amabilidad: buenos días. Como no le contestaron, volteó y ¿cuál fue su sorpresa? Pues no había nadie, aunque el Canelo, su perro, no paraba de ladrar. Nunca creyó en cosas de espantos y, sin embargo, esta vez le ganó el miedo. Trató de calmarse y se fue para su casa. Todo el día se la pasó inquieto. A la hora de la comida le platicó a su mujer lo que había ocurrido, pero ella no le creyó. Pasaron los días y nada extraño se escuchó en la parcela, pero un lunes muy temprano el señor salió acompañado del Canelo y cuando se subió a su troca se dio cuenta de que había olvidado su lonche. Al regresar a su casa, un caballo desbocado que corría sin freno hizo que se detuviera en seco, pues el animal andaba sin tocar el piso y se dirigió justo a él. Casi lo tenía encima cuando desapareció. El señor tragó saliva y no se movió durante un buen rato. Todavía tembloroso, entró a su casa, donde se quedó dormido. A mediodía, su señora lo despertó. Carmelo, levántate a comer. ¿Qué tienes? ¿Estás pálido? Es que me pasó una cosa bien fea y ya no pude ir a la parcela, dijo el señor y le contó lo del caballo aparecido. Al escuchar a su marido, la señora se persinó porque le dio mucho miedo y al ver que se dirigía hacia afuera le dijo: no vayas a la milpa, te puede suceder algo malo. El señor no le hizo caso, se subió a la troca y se fue. Al llegar, dio unos pasos y se paró bajo un árbol frondoso. Subían a lo lejos los últimos rayos del sol, cuando a su espalda se escuchó las pisadas de un animal que se acercaba. Al voltear, descubrió un enorme caballo blanco frente a él. Lo montaba un jinete vestido de charro, quien dejó al viejo quieto del miedo, pues su cuerpo terminaba en los hombros, no tenía cabeza. ¿Quién eres?, preguntó armándose de valor. ¿Para qué me quieres? No hubo respuesta. El señor empezó a sudar, quería moverse y no podía.
Vio al jinete sin cabeza y lo había paralizado. Entre las ramas del árbol solo se oía el sonido del viento. En eso se escuchó una voz que venía de quién sabe dónde. Parecía que salía de la tierra porque era hueca y tenebrosa. Soy Joaquín Murrieta. De seguro has oído hablar de mí. Vengo a confiarte un secreto. ¿Qué es lo que quieres? Escucha con atención lo que voy a decirte. En esta parcela enterré un magnífico tesoro y quiero dártelo, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó Marcelo. Solo tú puedes desenterrarlo. Nadie, absolutamente nadie más debe hacerlo, porque aquel que lo haga caerá muerto como lluvia del cielo y tú junto a él. La voz se fue apagando. En un abrir y cerrar de ojos, el descabezado desapareció con todo y caballo. El señor se quedó sorprendido. Después de un rato se subió a su troca y se dirigió al pueblo. Cuando llegó era tanta su emoción que a todos los que veía les platicaba su aventura y su buena suerte. Reunió las herramientas que necesitaba y regresó a la parcela, pero no volvió solo. Lo acompañaba un grupo de hombres. A Carmelo no le importó que destruyeran su sembradío, ya que por todos lados había hoyos con picos y palas. Al cabo de unas horas, uno de ellos gritó que había dado con algo. Se fueron a ese lado del terreno y escarbaron con los rostros llenos de felicidad. Encontraron costales hartos de monedas, cadenas, anillos y otros objetos de oro y plata. Brincaban y gritaban haciendo bulla, pero eso no duró mucho. Un jinete sin cabeza, en un gran caballo blanco, apareció ante ellos. Carmelo se acordó entonces de la advertencia de Joaquín Murrieta. Sin embargo, era demasiado tarde. El jinete sin cabeza dio una orden a su caballo. Este pateó la tierra y el tesoro empezó a hundirse, jalando a todos los que estaban ahí entre gritos de espanto y desesperación. Carmelo suplicó que no lo hiciera, que lo castigara a él, y no a aquellos inocentes, pero fue inútil. En unos segundos no quedaba nadie, solo Carmelo y el jinete, que desapareció sin decir nada. Carmelo regresó a su casa, no dijo nada a su esposa, se sentó en la entrada y no se movió más. Pasaron los días, el viejo no volvió a comer y se fue secando, secando hasta que se murió. Nadie más supo de lo ocurrido. Se dice que Joaquín Murrieta sigue cabalgando por aquellas tierras buscando a quien darle su tesoro. Así, con esta historia termino el episodio del día de hoy y a quien les agradezco infinitamente una vez más por el apoyo, por compartirlo, por escucharlo, por verlo. Agradezco infinitamente a todas las personas que hablan sobre este proyecto, ya que lo que se busca es seguir compartiendo lo que más nos apasiona, que son las leyendas y las historias de terror. Por mí no queda más que disfruten muchísimo Halloween, disfruten mucho el Día de los Muertos y también disfruten mucho todas estas festividades que van muy apegadas a nuestros difuntos, lo sobrenatural y el más allá. Les deseo, sobre todo, un buen día, una buena tarde, una buena noche y un buen morir. Tomen buenas decisiones. Bye.